Felicidades, jefe. Pasa. Sí, yo empecé a trabajar hace poquito, pero en mis tiempos libres recito poemas. ¿Y si nos recitas algo? Yo pienso en ti. Tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora. Pero quizá mi rostro indiferente no deje reflejar en mi mente la llama de tu. Pero amor, es el cumpleaños del jefe. Amor. Otra vez, veo. Sí, boludo. Pero bueno, el cumpleaños del jefe. No quiero que me despidan lo peor, boludo. Aparece en el sobre. Che, y hablando del sobre, ¿no lo viste a Richard? Hablé con él. Me dijo que venía. ¿Sí? El asado ya está, es hora de mi discurso. Vengan pues, carajo. Silencio, silencio y silencio. Llegó la hora de mi discurso de todos los años. Hace poco aprendí que la vida es como un... Rufo, puta madre. Rufo. Jefe. La puerta. Voy. Dale, papá, vamos. Como le estaba diciendo, hace poco comprendí que la vida es frágil. Así que tenemos que aprender a disfrutar. Bon appetit. Salud. Rufo, Jefe. más vino. Voy. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? El especial del jefe. Por fin, Rufo. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mis palabras daré. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Más aplausos, carajo! Che, gente, ¿qué es lo que pasa? No hablamos más, no salimos más. Este trabajo nos está matando. Sí, boludo. Encima yo con Jimé todo mal. No quiere que me vaya a ningún lado. Yo ya te dije, esa mina está loca. Vos no sé por qué no me haces caso. Che, nadie tiene un abridor. ¿En serio? Boludo, habría con un encendedor. Fácil, ¿Y eso? Me dijeron que no iba a poder cruzar el Amazonas. Pero ¿qué ven, señores? Aquí estoy. El hecho de que haya salido con vida de esa situación no fue lo mejor del día, sino que haya encontrado una palomita tirada en el suelo, tan débil,
tan frágil, tan chica. La levanté, le puse en el nido y pude ver cómo la vida le volvió los ojos de su madre. ¿Quién se cree? Indiana Jones. Tengo dos pasiones en la vida: viajar y ayudar a los demás. ¿Qué tenés, pibe? Disfrutala. Pero de todos los viajes que hice, de todos los tesoros que rescaté, hay una criatura mística, un ser que se me escapa, siempre se me aparece. ¿Alguna vez escucharon hablar de la leyenda de la Tahuesagyu? Pibe me dijo ese imbécil. Tranquilo, boludo. Pero en algo tiene razón. ¿Cómo se llama? Indiana. Boludo, tenemos que salir más de la oficina. Estoy podrido, estar todo el día ahí encerrado, no sé, viajar algo. Podrido estoy. La verdad que surgiría, pero no creo que al Lorito Julián le den permiso, ¿eh? ¿Vos qué sabés, boludo? Claro que sí. ¿Qué piensas? ¿Que es mi dueña? Bueno, muchachos, miren la revelación que tuve. Nosotros, la ruta, el viento en nuestras caras, la libertad. Imagínense, ¿qué dicen? Este fin de semana no podemos ir. Yo este sábado tengo una reunión de laburo. Richard, podés suspender tu reunión. ¿Qué es lo que se reúne sábado? Sí, pero... Ya pira. Yo estoy. ¿Julián? ¿O tu dueña te va a... ¿Qué va a tener dueña? Ya está. Este fin de... Ya está. ¿Salud? Los perros, el sábado a las 6 de la mañana les busco, ¿eh? No se cuelguen. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está? Y bueno, Nos vemos. Chao. ¿Pero dónde te vas? ¿Conferencia de qué, Wong? Una conferencia motivacional. ¿Sabes cómo es, jefe? Que toca todo el tema de la espiritualidad y eso. Pero bueno, trabajo es trabajo, ¿verdad? Vamos al lunes. Te amo. From my shadow, I am hoping that I'll find a little faith to hold my breath. Give it up, have a heart attack. Hold me in, hold me out. Think I'm gonna crack. Live it up, have a heart attack. Hold me in, hold me out. Every time I fall, this is how I feel. This is where the angels cry for me. Is this how I'll die? Crawling on my own and let it be for I burn down alone. Richie, que vaya tu referente. Ya tengo todo, mamá.